Bienvenidas a tu programa Esencia de Mujer. Es un gusto para mí, Laura Ruiz, acompañarte el día de hoy. Me acompaña también Vero Sánchez, un gusto. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales en Esencia de Mujer Oficial y también en el 860 del AM los días sábados, en el 100.3 del FM los lunes y los viernes. Ahí puedes seguirnos, ver y escucharnos también. El día de hoy vamos a estar compartiendo con Vero en el segmento Las Mujeres en los Tiempos. El día de hoy Vero nos trae una historia que, como ya lo hemos dicho varias veces, conocemos los nombres, lo hemos escuchado, a lo mejor lo hemos estudiado, pero en este segmento estamos interesadas en que Vero nos adentre todavía más en esas historias y sobre todo conocer los contextos, que en ocasiones puede ser muy fácil reconocerlas a las mujeres e identificarnos un poquito, ser empáticas, pero nos interesa mucho poder desmenuzar el contexto en el que la mujer vivió en ese tiempo, en ese momento y las circunstancias que estaba atravesando. Entonces, vamos a estar súper expectantes. Si tienes por ahí tu Biblia a la mano para que puedas ir a las Escrituras y poder escudriñar tú misma lo que Vero nos va a estar compartiendo, para que sea Dios el que te revele a ti, a tu vida, el consejo sabio y prudente, pero danos oportunidad de poder desmenuzarlo y dar este contexto. Así que vamos a adentrarnos con esta historia. Vero, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿A quién vamos a reconocer el día de hoy? Sí, vamos a hablar de María, la Madre de Jesús. Okay. Yo sé que en otros programas hemos estado hablando de ella, pero como acaba de pasar apenas el domingo, toda esa semana especial, la Semana Santa, en la que nosotros recordamos a la vida extraordinaria, el nacimiento milagroso, todo lo que hizo Jesús y especialmente esa última semana, cómo vamos a los servicios a la iglesia y podemos ver entre las prédicas lo que nos hablan acerca de Jesús, lo que hizo él aquí en esta tierra. Entonces, es bonito hablar de aquella mujer que lo trajo al mundo, ¿no? De la que Dios escogió para que fuera la mamá de Jesús aquí en la tierra. Entonces vamos a estar hablando de ella. Podemos decir cuántos o quién no ha escuchado hablar de esta mujer, porque a veces nos traes historias que decimos, me hago una memoria o un recuerdo, pero quién no ha escuchado hablar de María, ¿verdad? Sí. Yo creo que todos tenemos una imagen específica, tanto en lo que es el nacimiento de Jesús como en su muerte, y la ubicamos, ¿no? La ubicamos a este personaje, a esta mujer, a esta mamá principalmente. ¿Qué más nos puedes decir para conocerle un poquito más a fondo a María? Quiero explicar que la historia de esta mujer, de cómo Dios la escogió y cómo se le presenta para darle esta noticia, esta gran noticia, se encuentran en 3 de los 4 evangelios que nosotros conocemos. Se encuentra en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 7, en Mateo capítulo 1 versículo 18 y en Lucas capítulo 1 versículo 26. Así es que aquí nosotros damos una como pasadita nada más, pero si tú quieres conocer más de esta mujer, de cómo fue el vaso escogido por Dios para que trajera al Salvador del mundo, entonces en estos libros de la Biblia que te acabo de mencionar, ahí la podemos encontrar y podemos estudiarla más a fondo. Pero lo que vamos a hablar acerca de María es que es una mujer, como dijiste tú al principio, muy conocida ante creyentes y no creyentes. O sea, puede haber uno que otro que diga, no, yo nunca he oído hablar de esta mujer, pero va a ser muy raro. ¿Por qué? Porque es conocida en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, María como Madre de Jesús es más conocida que otro personaje femenino en la Biblia. Como decías tú, hemos venido a hablar de muchas mujeres y a lo mejor muchas ni saben, pero cuando tú hablas de María y dices María, la Madre de Jesús, o sea, ya más o menos se dan una idea de quién es esta mujer. Aparte, dice que es el nombre más común entre las mujeres de todo el mundo, el que más se le pone cuando nace una niña mujer. Y yo tengo una anécdota, por ejemplo, las hermanas de mi suegra, toda su primer nombre era María. María de la Luz, María Isabel, María del Carmen, María del Refugio. A todas les pusieron María antes de
de su otro nombre. Porque cuando el papá necesitaba un favor, con que gritara María a ver cuál se aparecía, ¿no? No solo les decían el segundo nombre, a ninguna le decimos, nada más a una la conocemos por María y le decimos María, pero a las demás se les decía por el segundo nombre. Okay. Entonces, por eso te digo, ¿por qué? Porque era un nombre muy famoso, o sea, que combinable. Sí, combinable, y aparte, o sea, por ser la madre de Jesús, entonces mucha gente, pues así le pone a sus hijas, ¿no? Entonces, lo que más me gusta de esta historia es que la Biblia no nos dice nada sobre su belleza, si era bonita, si era atractiva, nada. No obstante, dice, tanto en la Biblia como fuera de ella, vino a ocupar el lugar más alto entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque hacía muchísimos años atrás, el profeta Isaías valga la redundancia, había profetizado ahí en el capítulo 7, versículo 14. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Isaías tanto había profetizado el nacimiento de Jesús como profetizó todo lo que iba a padecer Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces imagínate, no sé si María en este punto de su existencia se acordaría de esa profecía, ¿verdad? O que varias mujeres estuvieran anhelando ser esa mujer escogida por Dios para traer al Salvador del mundo, porque ya había sido una profecía dada al pueblo de Israel. Entonces imagínate en el momento que se le aparece el ángel Gabriel a María estando en su casa, porque para esto ella ya estaba dada a José, o sea, ya estaba comprometida, y que llegue el ángel con esta noticia. Yo no sé cómo, o sea, cuál fue la Biblia nos dice que lo tomó, o sea, primero se asustó cuando vio al ángel Gabriel ahí presente en su casa, que le dijo, traigo nuevas, o sea, traigo noticias para ti. Y el que le había dicho, tú vas a ser la portadora de esa gran bendición, de ser esa mujer que va a traer al Señor Jesucristo a la tierra, a ese Salvador prometido desde hacía muchos años atrás. Ahora, había un peligro inminente para María, porque la ley decía que si una mujer era encontrada tanto en fornicación como en adulterio, tenían que sacarla y tenían que apedrearla, así era la ley, tenía que morir. Ahora ella ya estaba comprometida con José, y el que viniera el ángel a decirle que el Espíritu Santo iba a venir, iba a estar sobre ella y que iba a concebir, y iba a dar a luz un hijo. Ahora imagínate tú, o sea, la situación de María, de decir, ¿cómo? ¿Y luego qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a decir ahora yo a José que estoy embarazada? ¿Verdad? Entonces, yo creo que para ella era una situación en aquel momento difícil por la ley, porque estaban regidos por la ley. Ella sabía lo que la ley decía. Mas sin embargo, la palabra nos dice que su reacción fue todo lo contrario. No dudó, no fue escéptica ante la noticia que le dio el ángel Gabriel, pero sí dice que hizo preguntas inteligentes, porque le dijo, bueno, ¿cómo va a ser eso? O sea, yo no conozco varón, o sea, no he estado con ningún hombre para que se dé, ¿verdad?, la concepción de un hijo. Entonces fueron preguntas válidas, sí, no era que estuviera dudando, o sea, quería saber, o sea, de qué manera, ¿verdad? Porque el que vengan a darte esa noticia y dices tú, pues como si no estoy casada, si no conozco aún, o todavía no, tengo que ver con ese hombre con el que voy a estar casada. Entonces el que ella aceptara y que dijera estas palabras, hágase como el Señor quiere en mi vida. Y estoy parafraseando, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar exactamente las palabras que dijo ahí en la Biblia. Pero el saber que tomó esa responsabilidad y decir, sí, o sea, yo voy a hacer todo lo que Dios me dice que va a pasar conmigo, yo lo acepto. Entonces, es una mujer humilde, sencilla, y hablando de humilde no tiene que ver nada con que si era pobre o no. Correcto. Era en cuestión de su carácter, que ella conocía de sus limitaciones, de lo que ella era capaz o no capaz de hacer. Entonces, eso es ser humilde. Entonces, ella mostró esta humildad y saber que aceptó, o sea, sin decir, pero y luego después, o sea, no, ella aceptó lo que el ángel Gabriel vino a darle, esa noticia, esa maravillosa noticia de que iba a ser la madre del Salvador del mundo. El saber que ella iba a tener en su vientre al Hijo de Dios,
de que lo iba a amamantar, de que lo iba a cuidar, el que lo viera dar esos primeros pasos en su niñez, de estar ahí atenta, mientras él iba creciendo, y que ella no sabía exactamente qué iba a pasar después, con el Señor Jesucristo, después de que ella, dice, fue su mamá hasta los 30 años, hasta que Jesús empezó su ministerio. Es una mujer en verdad a la que nosotros, debemos de seguir el ejemplo. ¿Por qué? Me encantó lo que decía el escritor cuando yo leí acerca de la historia. ¿Qué características tenía María aparte de la humildad? Dice, tenía una quietud de espíritu, una profunda disposición interior, admirable dominio propio. Porque imagínate el dar la noticia, pues yo no sé cómo otra mujer lo hubiera tomado, ¿verdad? Que era como lo que hemos platicado en otros momentos, ¿no? Pero de que a lo mejor si lo vemos desde el área o desde nuestra espiritualidad, en las líneas de los evangelios y de este espíritu de abril, de Semana Santa y demás, nos es relativamente fácil adentrarnos en la historia y pudiéramos decir qué fácil y todo, ¿no? Pero ahorita decías, efectivamente, vivir en las costumbres, en la cultura de aquellos momentos en los que otra vez decíamos, aquí alguien nos acusa de algo, pues, entre comillas, ¿no? Hasta que no se compruebe lo contrario, o por lo menos hay un juicio o demás. Pero en aquellos momentos en los que el simple hecho de un falso testimonio de alguna otra persona podría llegar a ser válido para lastimar a, sobre todo mujeres. Entonces, como decíamos en el caso de otras mujeres de la historia, bíblicas, qué valientes. Pero allí, no sé si tú coincides conmigo, yo digo, debía María tener, por un lado, ahora entendemos por qué fue escogida, pero ella, yo me imagino que debía tener una profunda intimidad con Dios, o sea, aunque no estaba literalmente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero ella tendría que haber sido elegida, escogida, o los ojos de Dios puestos en ella para llevar esta encomienda, porque ella tendría un corazón profundamente dedicado a Dios para haber sido elegida literalmente. No sé cómo explicarlo de decir, con razón Dios puso sus ojos en ella, pero al momento que llega el ángel y tú nos llevas históricamente a imaginarnos toda esta escena, tanto el ángel ha dicho, ya sabes, pues que casi ya has de saber por qué estoy aquí, o al momento que ella hace estas preguntas inteligentes, darnos cuenta que tenía que haber habido en ella no solamente un durante y un después, sino un durante y un después, también un antes totalmente, para haber sido elegida, ¿no? Yo me imagino que tuvo que haber sido una chica que conocía literalmente la profecía, que conocía sobre los profetas, sobre la vida de todo lo que había estado padecido o pasando Israel en tantísimos años, que ella, entre comillas, cuando el ángel se lo dice, como dices, no lo duda, pero simplemente, o sea, al hecho de saber muchas cosas ellas previas, y decir, soy yo, okay, soy. Sí. Y que tuvo que haber habido una comunión. Sí, tremenda. Yo pienso porque era una mujer especial. O sea, yo me imagino cuántas mujeres piadosas había en aquel tiempo también, a lo mejor al igual que María, pero tuvo que tener otras características que la hacían diferente a otras mujeres, ¿verdad? Que fueron en su tiempo. Entonces, ella no sabía si José le iba a responder o no, o qué iba a pensar José al momento de decirle, estoy embarazada. O sea, imagínate en aquellos tiempos, o sea, ¿qué iba a pensar José? Porque finalmente, como en nuestros tiempos, ¿no? A lo mejor sí estar envueltos en tanta espiritualidad, en profecías, pero también estar envueltos en una sociedad, en una cultura en la que así era la ley. O sea, muchas veces, aunque ellos creyeran en algo, ellos supieran, tuvieran la seguridad y la confianza desde el área espiritual, pero eran leyes en las que vivían, y que por otro lado lidiar no solamente, yo me imagino, ¿no? A tu edad, si a uno cuando le dan la noticia que está uno embarazado y el bebé es totalmente deseado y esperado, ¿por qué? Porque está casado, porque tiene marido y demás, entonces dices tú, pues todo me conjuga, es una noticia recibida. O
cuando por alguna razón a lo mejor estamos viviendo situaciones diferentes, difíciles, todas las emociones que se vienen sobre uno como mujer y luego no solamente acoplar las emociones positivas, de incertidumbre, de intranquilidad y felicidad, todas estas emociones, pero todavía lidiar con las emociones de José, por ejemplo, de la familia. Que digamos, a lo mejor se casan y porque tuvieron más hijos y demás y esto, okay. Pero te digo, o sea, lidiar no solamente con la situación, sino con la situación de que cómo yo lidio con mis emociones, cómo se lo digo y además cómo lidio con las emociones y las reacciones que él pueda tener, comprenderlo, y bueno, definitivamente la aparición del ángel es necesaria y muy, muy prudente, pero nosotros como mujeres en este tiempo y mujeres en los tiempos de segmento, o sea, conjugar y entrelazar los tiempos y decir, aunque ha sido la única mujer en la historia que ha tenido este milagro, porque es la única vez que nuestro Salvador ha venido en esa circunstancia, entonces no olvidar que Dios sigue viéndonos y como decía hasta ahorita, no nada más viendo nuestro perfil, porque tuvo que haber muchas otras mujeres con sus características, pero que Dios vio todavía más allá y usarla, y que ella tenga esta disposición, tanto, o sea, conocemos de ella en lo básico, pero podemos adentrarnos todavía más a su perfil. Y como muchas veces la señora Sandy García nos ha dicho, ¿cuántas veces no hay de nosotros en esas mujeres y de esas mujeres en nosotros? Y encontrarnos allí, ¿verdad? Para ver también nuestro propio milagro y saber que llevamos esa esencia. Sí, es sorprendente la vida de María porque cuando ella se dio cuenta que ya no era, o sea, dejó de ser como la madre de Jesús ya al momento de estarlo viendo en la cruz. Me quedaba sorprendida de lo que estaba leyendo porque dice que en el momento de que ella lo estaba viendo en la cruz se dio cuenta porque cuando Jesús se le encarga a su discípulo no le dice, hijo, no le dijo, madre, ahí tu hijo de tu madre, o sea, se la estaba encargando ya a otro discípulo. O sea, ahí María se dio cuenta, o sea, que Jesús era el Hijo de Dios y que ella misma necesitaba ese perdón y esa redención. O sea, el saber que tenía que haber una separación ya del momento en que Dios la había escogido para que trajera al Salvador. O sea, porque sí, Jesús nació como normalmente nace un bebé, pero cuando ella se dio cuenta en el momento en que Jesús tenía una misión especial que hacer. Uh-huh. Dice que todas esas cosas que pasaban con Jesús, en el momento que se les perdió, de que lo encontraban en el templo, la respuesta que Jesús les daba, ella dice, todo eso lo guardaba en su corazón. Todo lo que sucedía en relación a Jesús. Porque en la escritura dice que le advierten a ella, y una espada atravesará tu corazón. O sea, todas esas cosas que pasaban con Jesús, lo que ella veía, porque ella seguía a Jesús. Dice que ella misma estuvo en el aposento alto cuando Jesús les dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, de saber que ella reconoció, como dijimos, con humildad quién era ella y quién era Jesús. O sea, eso es muy loable y muy reconocible en esta mujer maravillosa. O sea, de saber que ella también misma dijo, hágase, o sea, ella reconoció a Jesús como su Salvador. Entonces, de saber que ella conocía, como decíamos, sus limitaciones y lo que era Jesús, o sea, el anuncio que le habían dado de que iba a ser madre de Salvador, pero cómo tuvo ella que hacer esa separación ya después que vio a Jesús iniciar su ministerio y ver las cosas que hacía Jesús y el saber que, imagínate tú, cuando Jesús estaba en una de las casas y que se amotinaba la gente y luego uno le dijeron, aquí está tu madre y tus hermanos afuera. Que le dijo, no, mi madre y mis hermanos son todos estos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. O sea, son cosas a lo mejor, no sé, la Biblia no lo dice, a lo mejor que le hayan dolido en el corazón a María, pero como ella después tuvo que asimilar, o sea, de que ella fue nada más el instrumento para que Jesús se hiciera humano y viniera aquí a esta tierra para salvar a la humanidad. Exactamente. Son historias que, como decíamos al principio, creemos conocer, o que conocemos, no que creemos conocer, que conocemos, pero que es importante y muy interesante poder
adentrarnos lo más posible, leer también entre líneas. Ahorita nos decías tú que está en 3 de los 4 evangelios. Entonces, ver desde qué perspectiva cada uno de los autores en estos libros la visualizaban. Pero como también les decía al principio, vamos nosotros propiamente, cada quien en la intimidad de nuestro hogar, a leer esta historia y ver que Dios nos revela en nuestro corazón. Definitivamente hay situaciones en nuestra vida que otra vez decimos, bendito Dios, vivimos en estos tiempos bonitos, maravillosos, donde no solamente tenemos al Espíritu Santo, sino, yo digo, la Biblia compilada en estos libros, donde en uno solo nosotros podemos decir esto es, corroborar tanta información en internet de predicadores, pastores que nos permiten también enriquecer cada devocional que nosotros podemos tener en intimidad en nuestras casas. Vero, que nos ayuda también a escudriñar las escrituras y a buscar en el corazón de estas mujeres mi yo. Sí, claro. Y definitivamente es una historia que todas valen la pena, claro que sí, leerlas, escucharlas y hasta por cultura general tenerla, pero definitivamente María es un personaje que, como tú lo dijiste, el hombre más puesto a las hijas en todos lados en el mundo, este nombre se conoce, finalmente es la madre de Jesús, es la mujer que Dios eligió, que escogió por muchas situaciones y cualidades y circunstancias. Entonces, yo creo que sí es interesante que nosotros, como te digo, por cultura general, adicional y extendida, y sobre todo la revelación que Dios nos pueda traer en el corazón. Sí, y que ahora podemos ser ese tipo de Marías que Dios escoja, tal vez no para un suceso como como el de ella, pero sí para otras cosas. O sea, Dios nos ha elegido y Dios ve nuestro corazón y ve que tenemos ese algo especial como lo tuvo María. Exacto. ¿Verdad? Y si no, pues desear ser humildes, ser de quietud de espíritu, tener dominio propio como lo tuvo ella. Y luego sobre todo dice el devoto y agraciado don del sagrado silencio. O sea, porque ella no le dijo a nadie de la noticia. Era a lo mejor para salir corriendo. A veces para salir corriendo o para salir corriendo, ¿verdad? A decírselo a todo el mundo, imagínate, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotras tenemos o se nos da una noticia o tenemos algún proyecto, ¿verdad? Tener esta capacidad que tuvo María de ser quieta, de ser humilde, de ser callada, de reconocer nuestras habilidades, nuestras limitaciones también. Entonces yo creo que eso nos sirve mucho a nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer lo que la otra está haciendo porque a lo mejor a ella le está funcionando y tiene como éxito y decir, no, porque nada más ella, yo también lo quiero hacer. Entonces yo creo que como mujeres, esta mujer en particular nos enseña a ser mujeres verdaderamente obedientes, mujeres que verdaderamente sepamos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras virtudes, todas tenemos, y que sin embargo, o sea, esta mujer que escogió Dios era un ser humano como tú y como yo, que cometió errores, ¿verdad? Y como los cometemos nosotras también, pero que sepamos ir a la fuente, a ese Jesús maravilloso, ¿verdad? Que es el que te ayuda, dice que es Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, es el que nos enseña el camino por el cual debemos de andar, que si tenemos alguna circunstancia podemos acercarnos a Él, aunque no lo veamos, o sea, lo podemos sentir a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, y Él es el que nos va guiando para hacer las cosas correctas mientras estemos aquí en esta tierra. Maravilloso. Y pues bueno, te invitamos a que nos sigas acompañando, que puedas seguirnos también, que veas otros episodios que hemos estado tocando con otras mujeres también maravillosas y que te puedas identificar y reflejada para poder sobrellevar algunas situaciones, pero sobre todo para tener esas ideas de cómo Dios te usa. No solamente usó a estas mujeres en otros momentos, en otros tiempos, sino cómo Dios sigue utilizándonos como mujeres dispuestas, porque María estuvo dispuesta. Vero, muchísimas gracias por traernos la historia de María, por adentrarnos un poquito más y por ayudarnos a analizar sus cualidades. Te invitamos a que nos sigas acompañando en el resto del programa. Vamos a continuar. Vero, hasta luego. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto estar contigo. Mi nombre es Laura Ruiz y continuamos.
Hola, bienvenida a tu segmento Directo a tu Corazón. Hoy traigo una anécdota muy interesante y se llama el orfebre. Tú dirás, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Bueno, te voy a decir. El orfebre es un artesano que maneja los metales preciosos y para que surjan sus piezas tiene que ser exclusivamente a través del fuego. Y la anécdota comienza así. Una mujer un día fue a visitarlo precisamente porque tenía mucha curiosidad cómo se purificaba la plata. Al momento en que llega y le pregunta el procedimiento para la purificación de esa plata, el orfebre le empieza a platicar el proceso. Y sin duda, el fuego está presente. Tiene que estar la plata sobre el fuego, pero tiene que ser un fuego bastante intenso. ¿Para qué? Precisamente para purificar, quitar las impurezas de la plata. Y le pregunta a la mujer, ¿y siempre tienes que estar sentado ahí esperando a que el fuego haga su trabajo? Y él le comenta, sí, y no únicamente para que no se arruine la plata, sino para saber el momento exacto en que la tengo que retirar del fuego. Ella sonrió y le dice, pero eso es mucho trabajo. Y él le comenta, no es para nada un trabajo excesivo, porque realmente me gusta mi oficio. Y le pregunta a ella, ¿y cómo sabes cuándo está lista la plata que ya está purificada? Él sonríe y le dice, lo sé cuando precisamente me puedo reflejar en ella. Entonces ella le dice, pero eso es un castigo, llevándolo a la parte espiritual. Y él le comenta, no es un castigo, ya que en el proceso que la plata se está purificando, estoy ahí presente, sentado y poniendo mucha atención en el cuidado. Ahora bien, yo te quiero invitar a que lo llevemos a esa parte espiritual. Ese orfebre viene siendo nuestro Dios hablando en la parte genuina. Ese Dios que siempre va a estar al pendiente de ti cuando estás pasando por situaciones adversas, difíciles. Y déjame decirte que el fuego no es un castigo, sino un propósito. La plata se calienta no para destrucción, sino para purificarla. Asimismo, las situaciones que nosotros podamos considerar muy intensas, verdaderamente tienen un fin redentor y sobre todo que Dios siempre está presente. Dios está sacando de ti lo más valioso. Pudiera ser que ahorita estás pasando por esa situación y te duele demasiado, pero déjame decirte que el Señor sabe exactamente en el momento que tú estás lista para salir adelante. No va a pasar más tiempo de lo que debe de ser. Así que tenemos esperanza. Otro punto es que Dios no aparta la vista de ti. El orfebre nunca deja la plata sola en el fuego. ¿Qué es lo que hace? Fíjate, son 3 cosas. La observa, la cuida y la retira en el momento exacto. Quizás estás pensando, Señor, ya es mucho tiempo. El Señor tiene un tiempo específico para ti, para esa situación por la cual Él está moldeando y sacando esas impurezas internas que pudieras tener. Ahora bien, dice Malaquías 3:3, que es de ahí donde se deriva esta anécdota. Fíjate lo que dice Malaquías 3:3, se sentará para afinar, no está de pie ni distraído, se sienta. Eso habla de atención, presencia y un cuidado muy especial. Así que te vuelvo a decir, ¿crees que ya es mucho el tiempo de esta situación que estás pasando? Al Señor no se le va absolutamente nada. Él sabe cómo te sientes, Él sabe cómo quizá estás sufriendo, Él sabe absolutamente de ti y ahí es donde uno puede descansar, aún en medio de esas situaciones intensas. Aunque no lo veas, verdaderamente Dios está tan cercano de ti cuando te encuentras precisamente en el fuego. Ahora bien, como lo dijimos ahorita, ¿cómo termina el proceso? Pues cuando el orfebre puede ver su reflejo en esa pieza. ¿Y qué pasa aquí con Dios? ¿Ok? Asimismo Dios trabaja en ti hasta que su carácter, fíjate, su carácter, su amor y su imagen se reflejan en tu corazón. Hoy cuando yo estaba estudiando esta parte, verdaderamente le pedí al Señor, quiero aprender inmediatamente cuando esté en una situación intensa y que esté en el fuego. Quiero tener esa humildad en mi corazón para poder entender lo que me quieres enseñar, porque todo tiene un propósito y poder salir inmediatamente del fuego, porque a veces estamos tanto tiempo en el fuego porque no queremos entender, porque a veces nos ponemos mucho en el plan de por qué a mí, por qué me sucedió. Y yo te aconsejo, y lo he dicho en otras ocasiones, aquí lo importante es
preguntarle a Dios, ¿para qué? No por qué, sino para qué. Porque el por qué lo vas a entender conforme tú tengas una disposición de entender lo que Dios tiene para tu vida. Ahora bien, Romanos 8:29, fíjate lo que dice. Porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, estar en el fuego es para quitar esas impurezas internas para poder reflejar su amor, su imagen y su propósito en nosotros. Ahora bien, cada proceso tiene un propósito, es que te parezcas más a Cristo. Yo te pregunto, ¿esas situaciones intensas del pasado han hecho que te parezcas más a Cristo? Yo pienso que sí, porque yo sé que en medio de esas situaciones intensas has visto la mano poderosa de Dios obrando a tu favor y dándote la paz en medio de esas situaciones, porque teniendo paz yo te aseguro que vamos a poder escuchar claramente lo que el Señor quiere decirnos a nuestras vidas en medio de esas situaciones. Como conclusión te voy a decir, Dios es el orfebre celestial y tú eres su plata preciosa. No temas al fuego, Él te está formando, purificando y perfeccionando, y cuando todo pase brillarás como nunca antes. Fíjate lo que dice Salmo 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Así que, querida amiga, deseo que verdaderamente en medio de esas situaciones intensas, de esas situaciones que te duelen, recuerdes esta pequeña anécdota y vete a Malaquías 3:3 y recordarás que el orfebre siempre está sentado ahí mientras la plata está en el fuego. Y tú eres esa plata preciosa, esa plata de gran valor. Así que recuerda que Dios trabaja en ti hasta que su carácter, su amor y su imagen esté reflejado en tu corazón. Así que deseo que esta anécdota, esta pequeña reflexión sea de bendición para ti y traiga esa paz en medio de las situaciones intensas que pudieras estar viviendo, porque esto que te está pasando el día de mañana será un poderoso testimonio donde verdaderamente pudiste experimentar esa atención, ese cuidado, ese llegar a tiempo de parte de Dios en tu vida. Te saluda tu amiga y hermana Lorena Piña Aguilera y gracias por estar sintonizando, por estarnos viendo a través de las redes sociales a tu programa Esencia de Mujer. Bendiciones. Hola amigas de Esencia de Mujer. Para mí un gusto volver a tener con nosotros a la psicóloga Laura Covarrubias. Vamos a estar platicando en nuestro segmento de Consciente de mi Salud sobre un tema que yo creo que muchos vivimos y a veces no lo identificamos y no lo fortalecemos de una forma consciente. A veces lo fortalecemos porque no nos queda de otra y es la resiliencia. Hablando en esta cuestión de alimentación, consciente de mi salud y demás, creo que es uno de las etapas en nuestra vida que sin lugar a duda debemos de tenerla bien consciente, saber que la tenemos, fortalecerla y que las situaciones en nuestra vida nos van a ayudar mucho a eso, ¿verdad? Claro. Pero Laura nos va a explicar qué es exactamente esto de la resiliencia y cómo la podemos estar aprovechando. Finalmente decimos, vivimos en una ciudad resiliente, somos resilientes en muchos sentidos y de muchas maneras y a veces, como decíamos también ahorita, no nos queda de otra, pero platícanos o explícanos, Laura, ¿qué es la resiliencia en sí? Mira, la resiliencia la podemos vivir después de un proceso traumático, un proceso de duelo, un proceso de enfermedad. Entonces, ¿qué me deja esa etapa de mi vida que viví traumática? Un asalto, una muerte cerca de alguien. Entonces, todo eso me vuelve resiliente. ¿Qué voy a tomar del proceso difícil que acabo de vivir? Uh-huh. Es como tener un superpoder. Yo decido si vivo triste por la situación que viví, si vivo enojado. Uh-huh. Entonces, la resiliencia nos da la fuerza de poder decir, no, voy a tomar las cosas buenas de este proceso que me pasó. La gente que pasa por un proceso oncológico, realmente ellos se vuelven muy resilientes. Entonces, ¿por qué? Porque lo ven como una experiencia de vida. O sea, y puedo dar mi testimonio de cómo me fue con la enfermedad, cómo viví todo mi proceso de enfermedad. Entonces, ellos se vuelven resilientes. Todos somos resilientes, pero ellos lo toman más como escudo porque pudieron salir bien de eso. Te pueden platicar, te pueden dar su testimonio real
de lo que ellos ya vivieron. Entonces, te vas enfrentando a situaciones en la vida y dices tú, bueno, si yo ya viví algo más difícil, esto para mí es pequeño en todo lo que me falta, ¿no? Por ejemplo, a nuestra edad ya hemos pasado a lo mejor por una pérdida, por distintos trabajos, entonces yo me vuelvo resiliente de decir, saco cosas buenas de esto para vivir mejor. Entonces, es verle el lado positivo a las cosas, a la situación triste o difícil que viviste. No, eso es más que nada, es como el superpoder que tenemos. Todos somos resilientes. Y entonces ahí hay que como aprender a fortalecerlo como un tipo de músculo. O sea, nos van a pasar las cosas simples y a lo mejor podemos dramatizarlo lo más. Sí. Y otra persona podría decir, eso no es nada. O a lo mejor como sociedad estar viviendo, que vivimos hace años socialmente juntos, tiempos de violencia a lo mejor, y salimos. Y no sé si a muchas personas o a ti te ha pasado o te llegó a pasar que a veces alguien de otro lugar te dice, ¿cómo? ¿Vives en Juárez? Y aquí vivimos, aquí seguimos, ¿no? Y amamos la ciudad y amamos vivir en este espacio, pero literalmente nosotros también, como dices tú, todos somos resilientes y podemos sacarle el provecho. Y esta parte de cada uno somos también distintos. Hay personas que a lo mejor tienden a notar su resiliencia con más facilidad y un obstáculo pues lo brincan sin ningún problema. Pero ¿qué tanto nosotros como personas nos podemos resistir? Y puede ser doloroso el hecho de resistirnos a finalmente un cambio. O sea, ¿cómo podemos nosotros, disfrutar de este superpoder que es la resiliencia sin salir tan afectados estamos hablando a lo mejor de un cambio simple, de una pérdida, pero cómo podemos nosotros verlo con más naturalidad? Yo me concientizo, vamos a concientizarnos que no puedo decir, ay, está viviendo eso tan simple y él lo ve grande. No puedo minimizar la situación de otra persona. ¿Estás de acuerdo? Por la personalidad de cada quien probablemente uno lo ve más grave, otro lo ve más sencillo, pero saber que podemos salir adelante es algo que tenemos que hacerlo consciente siempre. Ver mi situación, qué posibilidades tengo de salir, qué panoramas tengo, cómo lo voy a vivir, cómo lo quieres vivir. Si tú te vas deprimiendo, te vas hundiendo, eso te va a costar más el salir. Entonces, desde un principio verlo como está bien, es algo pasajero, lo voy a sobrellevar, tengo herramientas, la inteligencia emocional es una de las herramientas muy grandes para lo que es la resiliencia. Entonces, una persona que ya trae sus herramientas ya puede ver distinta la situación. No verla pequeña, porque no hay situaciones pequeñas ni grandes, pero verla distinta y decir, ok, yo te puedo ayudar, te puedo apoyar con esto, tratar de conseguir, por ejemplo, si es una pérdida de un ser querido, no puedes decir, vamos a solucionar eso porque no hay solución. ¿Cómo voy a aprender a vivir? El pellizquito en el corazón siempre lo vas a sentir después de una pérdida, pero mi fuerza como resiliente me va a hacer ver las cosas distinto. Okay. Me va a ayudar para salir adelante. Al momento que nosotros identificamos este poder que tenemos de resiliencia y me parece súper bueno este concepto de no minimizar, porque a veces podemos, y platicábamos ahorita antes de entrar en cámaras, de cuando nos dicen o con la facilidad que alguien pudiera decir o pudiéramos decir, si no nos cae el 20, échale ganas o ánimo, pero no sabemos cuánto para una persona es decir, échale ganas, todo el costal que trae, o a lo mejor decirle, tu costal viene vacío y la persona no se da cuenta que el costal viene vacío, pero a lo mejor viene cargando y dice, pues está grandote el costal, algo debo traer ahí cargando. Entonces, alguna técnica o herramienta, no sé, respiraciones, ejercicios, algunos ejercicios en particular, ¿tú qué recomiendas cuando estamos conscientes de que estamos en un proceso, pero fuera de a lo mejor yo puedo decir, no, sí, ya, vuelta a la hoja, pero las circunstancias no permiten, entonces nosotros tenemos que hacer normalmente ¿qué? Para que las circunstancias que están fuera de nuestras manos, pues no las podemos cambiar, pero el proceso nos dice, aquí le seguimos. Un trabajo, vamos a pensar, ¿verdad? Okay. Un trabajo, no tengo otra opción de trabajo y tengo que estar aquí, las circunstancias no cambian. ¿Qué hago para disminuir mi carga de estrés o mi carga de resistirme a querer ir a un trabajo que a lo mejor no me llena? ¿Ahí qué técnicas tú sugieres como terapeuta
a las personas? Mira, el estrés que nos puede provocar el trabajo te va a elevar el cortisol. Entonces, la hormona del estrés, ¿cómo podemos disminuirla? Dando lo que podemos. ¿Estás de acuerdo? Si yo quiero abarcar en el trabajo las 100 cosas que tengo que hacer en un día, bueno, pues ¿quién va a estar estresado? La persona que no se pone límites. Trabajo lo que me piden, lo que es normal, trato de relajarme, no llevarme el trabajo a la casa. Okay. Eso es bien importante, que cortes tus tiempos, caminar, salir a correr, no dejar de hacer tus cosas que te distraen, que te ayudan, toda la etapa ocupación, todos los procesos ocupacionales, el decir, bueno, yo ya cumplí con mi trabajo, en la tarde voy a ir al gimnasio o me voy a poner a hacer un pastel. Toda la terapia ocupacional también te puede ayudar. El tratar de no estar siempre al 100% hay gente que le piden que esté 24/7 en el teléfono. Entonces, todas esas situaciones, poderlas llevar con horarios, con estar bien al día, pero igual cumpliendo con un poquito más. Mi plus que me gusta dar, eso no lo puedes perder porque a lo mejor esa es tu esencia. Fíjate que esa también, ahorita estaba pensando, desconectarnos, pero hay personas que les relaja el hecho de dar el plus, el hecho de saber que están cumpliendo y podría decir, ahí anda una, o sea, y es parte del relajar, pero también esas otras actividades que nos estás dando un súper ideas de llegar a casa y hacer un pastel con los hijos, a lo mejor desconectarnos, ver una serie, a lo mejor de repente decimos, bueno, ¿dónde está esa línea delgada entre me siento a ver todos los capítulos de la serie o me siento relajadamente a desconectarme y ver una serie un ratito, ¿no? O sea, ¿dónde está esa línea delgada? Por ejemplo, en esta cuestión de la resiliencia, ¿qué tanto es importante que nosotros seamos conscientes de la resiliencia que tenemos individual, pero el apoyo colectivo, el compartir o el delegar? Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el trabajo, ¿no? A lo mejor queremos hacer todo, pero el hecho de decir, o sea, la resiliencia al momento de compartir con los demás o en casa las obligaciones, en el trabajo, delegar. ¿Cómo nosotros podemos, lo visualizo así, ¿no? Suelto y soy más resiliente. ¿Hasta qué punto hay una relación directa en el soltar el control para ser más resiliente? Puedo soltar el control, pero estar al pendiente. O sea, si realmente tu personalidad es controladora, entonces dices tú, bueno, la resiliencia aquí, ¿cómo me ayuda? Saber que no todo está en mis manos. No todo lo voy a poder tener en el control de todo yo sola. Tengo que apoyarme de alguien. En las familias, pues realmente la familia es un equipo. Entonces dices tú, bueno, a mi hijo le toca esto, a mi hija esto, y apoyarnos. ¿Por qué? Porque mamá está hasta el gorro. Puede ser la mamá más resiliente del mundo, pero a la hora de las cuestiones del hogar, a veces te vas a cansar. No vas a alcanzar, no te va a dar el tiempo ni la energía, o a veces ni las ganas. Entonces sí, soy resiliente, salgo pronto de los problemas a los que me enfrento, pero también hasta dónde me toca a mí. Tengo que apoyarme de alguien, tengo que tener mi círculo de apoyo en los trabajos también. Ok, ¿sabes qué? Me piden algo inesperado, ok, sí. ¿Qué pasa si te lo entrego mañana? A veces nada, nosotros nos presionamos. De saber también qué límites tenemos. Quieres abarcar tanto que lo único que te va a provocar es que vas a estar estresado. Ok. Entonces también, por ejemplo, se me viene a la mente identificar, bueno, en todos nosotros hay resiliencia. Sí. Las circunstancias a veces nos hacen ser más resilientes o enfrentarnos a procesos a lo mejor donde la resiliencia es un poquito más espaciada, donde se ve, donde tengo que sacar ¿cómo se puede decir? ¿Qué he aprendido en la vida? Y a lo mejor es un poquito más alargado. Pero hay momentos en que nosotros, por nuestra forma de ser, pudiera ser que no salgo de una cuando me estoy metiendo en otra y aprender a identificarlo. No sé si a lo mejor parte de lo que nuestro segmento Consciente de mi Salud es que estos momentos de resiliencia que podemos utilizar como un superpoder, como bien nos lo dice Laura, también que no sea un punto de quiebre. No sé si has tenido pacientes o si te ha llegado a pasar en tu vida que de repente vivimos una etapa y luego otra etapa y otra etapa, y como nos hemos acostumbrado a ser fuertes, llega un momento en que el cuerpo dice, basta. Entonces, precisamente se trata también de eso, de no llegar a nuestros puntos límites máximos, sino poner esto que tú dices ahorita, los límites previos, para no tener que forzadamente estar entrando en, ¿cómo se le puede decir? ¿Procesos de resiliencia o como procesos de...? Pues
como un proceso de ansiedad y la Ok. resiliencia te ayuda a superarlo. Y también, a lo mejor, y lo hemos platicado en otros cursos que tenemos en Esencia de Mujer, a veces como mujeres estamos súper ocupadas, pero poco productivas. Sí. Y identificar en nuestros momentos de vida dónde estamos gastando esa pólvora innecesariamente por estar totalmente o constantemente ocupadas sin el hecho de tener un objetivo, un propósito. Ahorita decías y me caía un 20 de estamos en una actividad y ocupadas y en otra cosa y en otra cosa y estamos metidas en procesos o problemas de manera innecesaria. Velo también con las actividades. O sea, ¿cuánta Corremos, gente hay corremos. que trabaja, va al gimnasio, va a un centro de apoyo, quiere apoyar en otra cosa, en los domingos va y le apoya a los papás en la casa, entonces te llenas de cosas y la única persona que le va a afectar eres tú. Si eso nos sirve como para mantenernos activos y que no nos genere estrés, que otra vez decimos, ¿dónde están esas líneas delgadas en el hago aquí, hago acá, hago acá? Ajá. Y si tenemos esa satisfacción y ese dominio y ese control, no que nos genere un estrés. También hay personas, a veces en consulta, que les pregunto, ¿hace actividad física? No, si con todo lo que ando de arriba para abajo, llego a la casa y todavía hago, eso no es actividad física. Actividad física en el sentido de, ok, hago un poco de respiración, a lo mejor hago una serie, una serie de ejercicios, 3, 4, 5, 6, respiro y camino más rápido, más lento, donde podamos trabajar la respiración, ¿verdad? Sí, claro. Tengo que hay veces pacientes que me dicen, en el trabajo estoy todo el día para arriba y para abajo, llego a la casa y estoy pero no hizo actividad física. Entonces, nosotros alcanzar a identificar estas diferencias para fortalecernos, fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestro cuerpo, para cuando haya realmente esa necesidad de estresarnos un poco, pues no sea como venir viviendo en el estrés constante. Entonces, como decíamos, la resiliencia está en nosotros, la resiliencia la tenemos todos, solamente hay que identificarla, activarla a lo mejor o sacarle provecho, mejor dicho, sacarle provecho a todas las circunstancias que podamos estar viviendo. No minimizar los dolores o no minimizar cuando estamos cerca de alguna amiga, pero sí es importante que podamos ser muy conscientes de nuestra salud, de cuando nosotros vivimos procesos y que a veces los estamos desatendiendo. ¿Sí? Mi nombre es Laura Ruiz, estoy encantada. Gracias, Laura, por Gracias por la invitación. por haber estado con nosotros nuevamente. Te invitamos a que sigas con nosotros en nuestro programa Esencia de Mujer y nos estamos viendo en otro segmento de Consciente de mi Salud. Hasta luego.